o no hay irregularidad, o sí existía y el Contralor se ha confabulado y no la ha hecho. Así de simple. Y eso, para ello vamos a tener al Contralor los próximos días. Gracias, presidente. Está Juan Carlos Seguren. Señor Sergio Bravo. Una pequeña precisión. Por si acaso, no es que el análisis del Congreso ha derivado en la ley. Lo que ha hecho es tener un dictamen en la comisión investigadora y lo de la ley fue posterior. O sea, digamos, fueron dos actos, por si acaso, porque ese análisis derivó en un dictamen de la comisión investigadora. Gracias, señor Bravo. Finalmente, para terminar, quiero hacer una pregunta. De acuerdo a las bases del concurso para la concesión de la Interoceánica Sur, en todos sus tramos se establecieron requisitos para la precalificación de los postores. Sin embargo, a través de una circular número 63, para los postores de los tramos 1 y 5 se eliminan los requisitos de la experiencia y la capacidad financiera. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se eliminaron estos dos importantes requisitos, teniendo en consideración que para los tramos 2, 3, 4 sí se exigió estrictamente estos requisitos y para los tramos 1 y 5 no? ¿Y por qué? Amor. Presidenta, no tengo la circular a la mano y la verdad que le pediría si me da la opción de poder verla. A ver, solamente para manifestar lo que recuerdo del tema, ¿ok? El tema 2, 3 y 4 siguió de lo mismo, donde se varió fue en el tema 1 y 5, porque generalmente los que dicen cuál es el patrimonio mínimo para llevar adelante un proyecto no es, digamos, el Estado pone una referencia, quien pone es el banco realmente, el aporte mínimo para un financiamiento. O sea, digamos, para lo que hemos mostrado, en el ejemplo eran 10 millones de dólares, ese primer certificado tenía que ser invertido con recursos del propio concesionario. Pero cómo estructuraba esos primeros recursos, eso era tema eminentemente del concesionario. Para el Estado es importante que cumpla el hito constructivo, ¿no? Pero eso fue en la 1 y 5, por si acaso, no fue en la 2, 3 y 4, que es el tema de la, digamos, de la gran obra de los 810 millones de dólares, ¿no? Señor Bravo, entonces, quiere decir, ¿y estas modificaciones benefician al Estado o no? Lo que podemos decir que no lo perjudica, señor presidente, porque finalmente lo que ponga el Estado puede poner una referencia de capital aportado, pero quien les va a decir exactamente cuánto es el banco que lo va a financiar. Le va a decir, ponga usted el 30%, yo pongo el 70% o el porcentaje que acuerden, ¿no? Es un tema privado, así. Sí, además hay que leer bien para entender que no se excluye la necesidad de tener experiencia, ¿no? En la modificación dice, no se podrá acreditar experiencia en operación a través de una empresa distinta al postor. Es decir, sí tiene que acreditar la experiencia. Eso obviamente no se ha retirado adicionalmente a lo que ha dicho el señor Bravo. Gracias. Finalmente, colegas congresistas. Bueno, el congresista Aurelio Pastor, para precisar. Gracias, presidenta. Yo pediría al doctor Sergio Bravo que termine de explicarnos algo que quedó al aire, no terminó de explicarse de manera puntual, es importante que quede. El congresista Reyardo, que ha salido hace unos momentos, señaló que en el contrato original no estaban considerados los CR pagos, sino que fueron, que nacieron a raíz de adendas al contrato. Si esto fuera así, ¿cuál era entonces el esquema original de financiamiento? Señor congresista, yo creo que ahí hay que aclarar dos cosas. La fuente principal del reconocimiento de los derechos se llama un certificado de avance de obras. Ese es el que da derecho. ¿Qué es el CRPAO? Es la subdivisión de este certificado en varios pedacitos, digamos, pero el derecho fundamental está en el primer certificado. Es como, el CRPAO son como los cupones de un bono, ¿okay? Hay un bono central y hay unos cupones a pagar. Entonces, el certificado de aceptación de obras es el que genera este derecho, eso estaba contenido en el contrato plenamente. La posibilidad de estructurar financieramente también está contenido en el contrato.
lo que se hizo un perfeccionamiento de la modalidad a través de la Corporación de Fomento. Ahí, digamos, es un tema, digamos, que se formalizó en una adenda, no sé si fue la primera o la segunda, no la conozco, pero fue para formalizar un instrumento financiero que pudiera ser emitido en la Bolsa de Nueva York en este caso. Pero los derechos, o sea, lo que le interesa al Estado, estaba contenido dentro de estos certificados de avance de obras. Lo demás es una modalidad financiera, pero lo principal es el certificado de avance de obras que da el derecho, digamos, y eso veridianamente estaba contenido en el contrato, ¿no? Estaba contenido. Una aclaración al respecto, o sea, lo que se denominaría los CAO, exactamente, ¿no? Estaban contemplados en el contrato original y tenían que emitirse al final de cada una de las etapas, los CAO. Entonces, el CR-PAO, ¿qué cosa es? Señor Bravo. Sí. Por decir, el CAO me daba derecho a $1 millón durante los próximos 15 días. ¿Qué es los próximos 15 años? ¿Qué es un CR-PAO? Es cada millón. Pero ya el certificado de avance de obras me daba derecho a ese millón, es una subdivisión de ese certificado. Pero eso se hace eminentemente porque, por ejemplo, las AFPs toman los certificados, los últimos, de 15 al 20, por ejemplo, años. Los bancos toman los 5 primeros años. Los fondos mutuos toman entre el 5 y el 10º año. Entonces, cada institución financiera toma tramos. Entonces, el CR-PAO es la subdivisión del derecho del certificado, pero es un tema eminentemente financiero, o sea, el Estado no paga más porque se subdivida ese derecho y se coloque individualmente, como bien ha referido congresista Pastor, para que se comercialicen libremente, ¿no? Entonces, pero derivado de esto, que es lo importante, ¿el Estado pone $1 más? La respuesta es no. Gracias, es todo. Bien, congresista Rayardo. Sí, en el mismo término, no estuve aquí, pero me comunicaba mi asesor. La adenda que establece la creación de los CR-PAO en realidad, porque los CAO sí estaban establecidos en el contrato, pero los CR-PAO no. Y justamente los CR-PAO son los documentos negociables. ¿Eso es correcto? Eso se establece en la adenda, que los CR-PAO son los documentos que finalmente se negocian y se colocan en el sistema financiero, más no el CAO. A través de la mesa. Señor Gallardo, yo, por ejemplo, un certificado me podía dar derecho para los próximos 20 años de $1 millón por año. Yo podía vender ese certificado. Pero ¿qué sucede en el sistema financiero? Que un banco, por ejemplo, no puede invertir a 20 años y una AFP no le interesa invertir, digamos, en flujos de los 5 primeros años. Entonces, hay necesidad de subdividir ese millón en pedacitos, cada millón un certificado. Ese millón se llama CR-PAO. Entonces, los 5 primeros años, por ejemplo, los 5 primeros CR-PAOs, en realidad son semestrales, pero estoy simplificando, se colocan a un banco. Los otros 5 se colocan a un fondo mutuo. Los últimos a un fondo de pensiones porque invierte a más largo plazo. Pero el flujo derivado del certificado, ese millón sigue siendo el mismo. Entonces, no hay ningún flujo adicional, ningún pago adicional, porque yo haya incorporado un certificado que subdivide el derecho del certificado que es original, que es lo que llamamos financieramente el subyacente, el certificado de avance de obra. Ese es el fuerte, ese es el que genera el derecho. Se tiene el CAO y el CR-PAO refiere a ese CAO, 1. Exactamente, pero ojo que eso se hizo, ahí no intervino Proinversor porque ya estaba, digamos, había un cierre contractual, se hace sobre la base del certificado principal. Congresista Rayardo, es exactamente lo que se hace en un bono, se le ponen cupones, pero es el mismo bono. O sea, digamos, el bono principal sería el certificado de avance de obras y los cupones serían los CR-PAOs de ese bono. Es exactamente lo mismo. Bien.
Gracias, señor David Lemor. Igualmente a los funcionarios. Bueno, la información que ustedes han dado el día de hoy nos va a servir para seguir haciendo las investigaciones, ¿no? Y les agradecemos, muchas gracias. Suspendemos unos minutos para despedir al señor David Lemor y sus funcionarios. E igualmente vamos a tener luego vamos a invitar a pasar a la sala al doctor Ricardo Salazar Chávez.